Bien, buenas tardes a todos. Good afternoon to everyone. Dios les bendiga. God bless you. Me encanta ver la iglesia como estamos hoy, un buen grupo de hermanos, hoy domingo en la tarde. I enjoy to see the church like this, a good group of brethren. Qué bueno. It is good. Le damos la bienvenida, gracias por estar aquí. I welcome all of those Y a los que nos ven por internet, por Facebook. and those that are watching through the internet, through Facebook. El Señor los bendiga y que podamos todos crecer en su May palabra. the Lord bless you and grow in His Word. Le doy gracias a Dios primeramente, And I thank the Lord first of all, luego a Calvary, Pastor White, and Pastor then Johnny, to Pastor White and Pastor Johnny por la oportunidad que me dan siempre de predicar la palabra. for the opportunity to preach His Word. Hoy, durante el día de hoy, en el fin de semana, se me han acercado varios hermanos Today and during the weekend, a few brethren have come to me diciéndome, estoy orando por ti. saying to me, I'm praying for you. Hermano Morales, el hermano Dwayne, Dwayne and Brother Morales. Pastor Johnny, Pastor Johnny. si se me queda alguien, perdónenme. And if I Pero se me forgot han somebody, acercado forgive me, but many have come to me diciendo, estoy orando por ti, y yo le dije a todos ellos, lo necesito. saying, I'm praying for you, and I say, I need it. Porque realmente todo tema que predicamos aquí arriba es solemne, Every topic that we preach here is solemne, pure or holy. Yeah, reverend. Yeah. pero el tema de la santidad de Dios, yo lo entiendo que para mí es lo más solemne que hay en la palabra. But when we preach about God's holiness, that's one of the most important one. Y realmente necesito sí de sus oraciones, And yes, I need your prayers. porque yo realmente no entiendo I don't understand really cómo un Dios tan santo how God so holy me eligió a mí, un hombre de labios impuros, has chosen me, a man of sinful lips, para predicar su palabra y sobre su santidad. to preach His words and His holiness. De verdad que le doy las gracias a Dios, And I thank the Lord. no merezco este privilegio. I don't deserve this privilege. Hermanos, el tema es bastante largo. And the topic is very long. Le dije a Juan que iba a tratar de dividirlo en varias predicaciones. Comenzamos con la santidad de Dios la vez pasada. And I told Brother Juan that we are going to try to split this because I started already with the holiness of God. El título de hoy And the topic for today, es Guerra y Paz con un Dios Santo. War and Peace with the Holy God. Y saber un tercer tema que todavía no sé cuál es el título. And I don't have the title for the next sermon, but it will come. No quiero que algunos de ustedes se me duerman, por eso lo voy a... I don't want any of you to fall asleep, so that's why No quiero que pase como Eutico, que se cayó, ¿verdad? I don't want that to happen as Tychicus in the book of Acts, that he fell. Pero vamos a tratar de, ¿verdad? De llevar lo que el Señor quiera que llevemos esta mañana y aprendamos y crezcamos todos con su And I'm palabra. going to deliver what the Lord wants me to deliver this afternoon. Quiero comenzar dando un pequeño repaso And I want to review a little bit, de lo que vimos en la clase pasada, como diría el hermano Delgado, as we saw in the last class, as Brother Delgado will say. en la predicación pasada acerca de la santidad de Dios. And in the last preaching, talking about the holiness of God, Dijimos que santidad no era meramente pureza, and we said that holiness is not merely purity. que cuando los serafines en Isaías 6 decían santo, 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 That as the seraphim said in the book of Isaiah, holy, 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 no estaban simplemente diciendo puro, puro, puro. they were not saying pure, pure, and pure. La palabra santidad va mucho más allá. The word holiness, it goes beyond that. Significa realmente separación, It means separation, y en el caso de Dios significa trascendencia. and in the case of God, it's transcendency. O sea, la santidad en Dios para nosotros excede todos nuestros límites. And holiness to us, it goes beyond anything. Básicamente es su suprema y absoluta grandeza. It is His supreme and absolute greatness. Estamos hablando básicamente, mis hermanos, And we are merely talking acerca de la aceidad de Dios. about the aseity of God or the self-existence of God. Que significa eso mismo. Dios es el creador de todas las cosas, And God is the creator of all things. pero Él no necesita nada ni a nadie para existir. He doesn't need anything or anybody to survive. Dios es santo, He is holy,
Es parte de su ontología, de su ser. It goes with himself, what he is. Or who he is. Santidad significa deidad en Dios. Holiness means deity with God. Trascendencia. Transcendency. Su exaltada superioridad. His exalted superiority. Y dijimos que Dios era santo en sí mismo. And we said that God is holy in himself. Que ninguna de las cosas son santas en sí mismo. Nothing is holy by itself. Solo Dios es santo en sí mismo Only God is holy within himself. y Él es el que santifica. And he is the one that sanctifies. Él mismo nos separa a nosotros He is the one that separates us. y por eso nosotros somos santos. And this is why we are holy. Levítico 22, Leviticus 22, dice, versículo 31, dice lo siguiente. verse 31. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Keep my commandment and do them. Yo Jehová, I the Lord, y no profanéis mi santo nombre, and do not take my name in vain, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. that I might be sanctified within the children of Israel. Yo Jehová que os santifico. I the Lord that sanctifieth you. Como dice en Juan 17:17, John 17:17, as it says, santifícalos en tu verdad, sanctify them in thy truth, tu palabra es verdad. thy word is true. Dios nos llama, hermano, a ser santos. The Lord calls us to be saints. Dice primera de Pedro 1, 1 Peter 1, versículo 15, verse 15, sino como aquel que os llamó es santo, but the one that has called you is holy, sed también vosotros santos so be ye holy en toda vuestra manera de vivir. in all manners of life. Porque escrito está, For it is written, sed santo porque yo soy santo. be holy, for I am holy. Hermanos, cuando nosotros llamamos santo When we call holy algo que no lo es, something that is not holy, o algo que Dios no ha santificado, or something that God has not sanctified, estamos cometiendo el pecado de idolatría. we are committing the sin of idolatry. Adorar a las criaturas en vez del Creador To worship the creature instead of the Creator, es idolatría. it is the idolatry. O sea, la palabra santo, como dijimos la vez pasada, We have said before that the word holy, no es solo un atributo de Dios, it is not only an attribute, es todo su ser, it is all of himself. es su deidad. It is his deity. O sea, todo lo que Dios hace es All santo. that the Lord does is holy. Él es santo, He is holy, su amor es santo, his love is holy, su justicia es santa, his justice is holy, su espíritu es santo, his spirit is holy, su ira es santa. his wrath is holy. Hermanos, Brethren, vayan buscando Génesis go to Genesis 28, chapter 28, versículo del 12 al 15, verse 12 through 15, para comenzar con el tema. to begin with the topic. Cuando lo tengan, dicen amén. When you have the passage, say amen. Génesis 28 del 12 al 15. Genesis 28, 12 through 15. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verse 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo Verse 15. y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your love and your mercy. Gracias, Padre, porque tú eres santo. Thank you, Lord, because you are holy. Porque solo un Dios santo Because only a holy God pudo haber creado lo que creó, should have created what you created, inclusive a nosotros. even us. Que nos diste tu imagen, And you have given us your image, aunque la hemos distorsionado con el pecado, even
though we have changed our image with sin, tú en tu amor santo y en tu fidelidad in your love and fidelity, estás restaurando la imagen de Jesús you have restored the image of Christ en todos nosotros. in all of us. Ayúdanos a crecer en santidad. Help us to grow in holiness, Ayúdanos a salir de aquí con mucho ánimo to live here with a lot of courage, para que tu santidad alcance a los demás, Señor. so that your holiness would reach others. En el nombre de Jesús hemos orado. In the name of Jesus we have prayed. Amén. y Amen. Amen. Hermano, acabamos de ver el famoso pasaje de la escalera de Jacob. We have seen the famous passage about Jacob's ladder. Y vamos a ver en esta predicación And we will see during this preaching varios personajes del Antiguo Testamento. several passages in the Old Testament, Vamos a ver específicamente 3 personajes en el Antiguo Testamento. specifically 3 people in the Old Testament, Jacob, 3 persons, Job Jacob, y Habacuc, Job and Habakkuk. que fueron personas que lucharon con Dios, These 3 have fought with God. lucharon con Dios, They fought God, pero crecieron con Dios they grew with the Lord, y terminaron en paz con Dios. and they were at peace with God at the end. Vamos a ver el primer caso, Let's see the first case. que es el caso de Jacob, It is the case of Jacob. que acabamos de leer en Génesis 78. We just read Genesis chapter 28. El nombre Jacob, como ustedes saben, And the name Jacob, as you know, es suplantador. is a supplanter. Jacob, como decimos en buen puertorriqueño, era un pillo. As we say in Puerto Rican language, he was a thief. Como un engañador, ¿no? He was a deceiver. Engañó a su padre, estando en componenda con su madre. He, being together with the mother, he deceived his father. A Esaú lo envolvió. He deceived also Esau. Y en sí era una persona que no tenía mucho contacto con Dios. And he didn't have a good relationship with the Lord. Es difícil creer And it is difficult to believe que el nieto de Abraham, that the grandson of Abraham, hijo de Isaac, the son of Isaac, no tuviera una buena comunión con Dios. that he wouldn't have a good relationship with the Lord. Es difícil creerlo. And it is hard to believe that. A la verdad que cuando sucede este pasaje, And truly, when something like this happened, esto sirvió como un puente this was like a bridge entre el cielo y la tierra. between heaven and earth. Básicamente, esta escalera de Jacob This ladder, the ladder of Jacob, ayudó a Jacob a ver helped Jacob to see que este Dios trascendente, that this supreme God, este Dios que él no conocía, to the God that he didn't know, estaba bien cerca de él. was very close to him. Y por eso Dios se le presenta And this is why God revealed himself, en esta visión and he revealed himself in this vision, y renueva el pacto, and he reneweth the covenant, el pacto que hizo tanto con Abraham como con Isaac. the same one that he made with Abraham and with Isaac. Esta escalera, hermanos, And this ladder, es el punto de contacto it is the point of contact entre lo santo y lo profano. between the profane and the holy. Dios, como le digo, confirmó las promesas The Lord confirmed the promises, y Jacob, a partir de ahí, comenzó una transformación. and Jacob from there on, he began a transformation. Pero ¿qué sucedió, hermano, con la escalera de Jacob? But what happened to this ladder? No la volvemos a ver en todo el Antiguo Testamento. We don't see this throughout the whole Testament. ¿Dónde volvemos a ver la escalera de Jacob? Where do we see this ladder again? Busquen el Evangelio de Juan, capítulo 1, Go to John chapter 1, del 45 al 51, 41 through 45 to 51, 45 to 51, y dice así la palabra del Señor. and the word of God reads like this. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo,
¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo de bueno en Nazaret? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. 48. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Verse 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y tú eres el Rey de Israel. Verse 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del The Hombre. angels of God are ascending and descending out upon the Son of God. ¿Quién es esta escalera? Who is this ladder? Joshua el Mesías. El Jesús Joshua, es la misma escalera de Jacob. The Messiah, the same ladder of God. La misma escalera de Jacob. The same ladder of God. Como dice 1 de Timoteo 2:5. As first Timothy, Porque hay un solo Dios there is only one God y un solo mediador entre Dios y los hombres. and one mediator between God and man. Y este Jesucristo hombre. This is Christ Jesus, man. Aquí volvió a aparecer la escalera de Jacob. And here we see again the ladder of God. Quiero hacer un comentario con relación a este pasaje. And I want to make a comment concerning this passage. Sorry, perdón hermano. Discúlpenme. I'm sorry. Yeah. Esta fricción me tenía loco. It's turning me crazy, this sound. Quiero hacer un comentario con relación a este pasaje. And I want to make a comment according to this passage. Hermano, ustedes ven cuando, como de una manera repentina, And you see as suddenly, cuando Jesús le dice aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, when Jesus tells to Nathan, behold an Israelite indeed, in whom there is no guile. es como muy repentina la conclusión que llegó Natanael. It is very fast to the conclusion that Nathan got into. Dile rápidamente, tú eres He said, el Hijo de Dios. the Son of God. En el primer siglo, In the first century, hermano, yo no tenía la Biblia como la tenemos nosotros, la palabra completa y en un libro, ¿no? did not have the Bible as we have it today in a book. Eran unos pergaminos They were some scrolls, y no lo tenían básicamente completos tampoco. and they didn't have all of them. Y ellos acostumbraban And they had the custom de ponerse debajo de un árbol, to get under a tree, en este caso fue una higuera, and this was a fig tree in this case, a memorizar la palabra de to Dios. memorize the Word of God. ¿Se recuerdan el Chavo cuando hacía la historia de México? If you remember El Chavo, Que when se he ponía y decía, y el padre Cautemo, y que así se ponían ellos a analizar la Torá. forehead, that's how they used to memorize the Torah. Y dicen los estudiosos, y yo creo así, And the scholar says like this, and I believe so, cuando Jesús le dice aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño, when the Lord said these words to him, a true Israelite in whom there is no guile, es que él estaba leyendo precisamente de Jacob en Génesis, Nathan was reading about Jacob in the book of Genesis, ¿verdad? Del engañador Jacob, the deceiver. y por eso también le dice, yo soy la escalera de Jacob. And this is why he tells him, I am that ladder. Qué hermoso es nuestro Señor, ¿no? What a beautiful Lord we have. Y por eso es que ustedes ven esa repentina expresión de Natanael, And this is why we see this expression that Nathan made. tú eres el Hijo de Dios, You are the Son of God. porque le descubrió el pensamiento. Because he revealed his thoughts to him. Y llamó a aquel lugar, ¿verdad? And he called that name Betel. Bethel. Recuerden, como dice así en el versículo 16, And in verse 16, Génesis 28, Genesis 28, y despertó Jacob de su sueño, when Jacob woke up out of his dream, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, truly the Lord is in this place, y yo no lo sabía. and I did not know Y this. tuvo miedo, And he was y afraid. dijo, cuán terrible es este lugar. How frightful is this place? Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta
del cielo. This is the house of God and the doors of heaven. Jacob le llamó la casa de Dios, He called this place the house of God. porque allí el santo se reveló a sí mismo. There the holy revealed himself. Las palabras de Jacob son relevantes para nuestros días. And these words are revealing to us today. ¿Por qué? Porque hermano, Dios está aquí y muchas veces no lo sabemos. Because the Lord is here and many times we don't know that. Jacob había vivido una vida como muchos en estos días o en este mundo, He lived a life as many as in this world, sin tener conciencia de la presencia de Dios. unconscious of the presence of God. Una ignorancia trágica. A tragic ignorance. Pero Dios, hermano, But the Lord está más cerca de lo que nosotros pensamos. is closer than you think. Este Dios trascendente, This holy God, este Dios omnipotente, this God that is omnipresent, omnipowerful, a veces creemos que está muy lejos de nosotros, many times we believe that He's far away from us, pero está cerca de nosotros en la persona de Jesús. but He is close to us in the person of the Lord Jesus Christ. Hermanos, Jacob, los académicos And the scholars, no están seguros they are not sure si la conversión de Jacob fue allí en Betel if Jacob was converted here at this place o más adelante en Génesis 32, or in Genesis chapter 32 later en Peniel, at Peniel, donde vino la lucha con el ángel. where he wrestled with the angel. Dice así la palabra de Dios. And the word of God says like this. Y oigan, hermanos, And este primer encuentro, listen, and this first encounter, aquí comenzó el conflicto de Jacob. this was the first conflict with Jacob. Aquí comenzó el conflicto y él tenía que hallar descanso para su alma. And he needed rest for his soul. Porque cuando chocamos con Dios, Because when we hit with God, comienza el conflicto. we find conflict. Cuando chocamos con Dios, When we have an encounter with God, suceden dos cosas. two things happen. O nos sometemos We submit o nos alejamos. or we get farther Pero el away. conflicto comienza y no descansamos hasta que no haya paz. But the problem will begin and there will not be peace until we rest. En Génesis 32, In Genesis chapter 32, versículo 22, dice así la palabra del Señor. verse 22, the Bible says like this. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Verse 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Verse 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verse 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Verse 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, como ustedes pueden ver, aquí hay una lucha entre Jacob y el ángel de Dios, el ángel de Jehová. As you have seen, there is a fight between Jacob and the angel of God. Como todos sabemos, el ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. And as we know, the second person of the Trinity is the angel of God. Y hay una lucha con Jacob, una lucha, entiendo yo, espiritual. And there is a spiritual fight right here. Una lucha espiritual que no obstante al final de la misma, But at the end, el ángel le dice, déjame que me voy. the angel of God tells Jacob, let me go. Y si lo lesionó no en el encaje del muslo, And he make him limp because he injured him. pero hermano, fue una lucha espiritual en la cual Jacob quería que Dios lo bendijera. But it was a spiritual problem right here because Jacob wanted to be blessed by God. Y hay algo interesante en el asunto de los nombres, And it is something very interesting here with dealing with the names.
Porque Jacob, Dios le dice, ¿verdad? El ángel de Jehová le dice, And the angel of God tell him, dime tu nombre. tell me thy name. El someter el nombre, hermano, era someter su alma a Dios. To reveal your name, it was to put your soul under God's power. Y no solo someter su alma a Dios, sino que estaba reconociendo quién era él. He was recognizing who he was. Él era un pecador, He was a sinner, un engañador, a deceiver, un suplantador. a deceiver, a supplanter. Y por eso el ángel de Jehová le decía, dime, reconoce, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Tell me what is your name. Recognize who you are. Y él dijo, yo soy Jacob. And he said, I am Jacob. Y el Señor, hermano, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, And the Lord in his love and mercy, lo transforma ese nombre he transformed that name, y transforma el alma de Jacob and he transformed the life of Jacob, y le dice, tú ahora te llamarás Israel. and tells him now your name will be Israel. El que lucha con Dios y vence. The one that wrestled with God and wins. Así con nosotros, hermanos, The same way with us, cuando venimos a Dios, when we come to God, Él nos transforma. he will transform us. Él no cambia nuestro nombre aquí en la tierra, He doesn't change our name on earth, pero cambia nuestra alma. but he will change our Cambia soul. nuestra alma. He will change our souls. Y eso nos da paz. And that gives us peace. Interesante este intercambio de nombres. Very interesting, the changes in names. Ahora, hermanos, Jacob en esta lucha, Now in this fight, Jacob, y dije que no es una lucha física, porque imagínense, el ángel de Jehová que mató 185,000 asirios. and ¿Cómo puede Jacob luchar físicamente con él? it is not a physical fight because the angel of the Lord killed 185,000 Assyrians. Y es interesante que Jacob quería por lo menos un empate. He at least wanted a draw. Él quería por lo menos un empate. Y dijo, pero dime el nombre tuyo. Tell me your name. Y Dios no le dio su nombre. And the Lord doesn't reveal his name. No reveló su nombre porque Dios, hermano, siempre gana. He didn't reveal his name because he always wins. Con revelarse a sí mismo, By revealing himself, tenía que ser suficiente para Jacob. it was enough for Jacob. Bien, vamos a ver el próximo caso. Let's see the next case. Que vamos a ver el caso de Job. Let's see the book of Job. Otro que luchó con Dios, fue al cuadrilátero con Dios, tuvo guerra con Dios. Another one that wrestled with God, had a war with God. En el caso de Jacob hubo salvación. In the case of Jacob, there was salvation. En el caso de Job hubo crecimiento espiritual. In ¿no? the case of Job, there was a spiritual growth. Hermano, yo no creo que haya un debate más vivo I don't think there is a bigger debate y más estridente, o sea, más ruidoso, and more noiseful como esta lucha entre Dios y Job. as this war between Job and God. Job sentía Job, he felt que lo que él estaba pasando what he was facing, no era justo. it wasn't just. Básicamente estaba como desafiando a Dios, He was challenging God porque ya Dios mismo le había declarado a él como un hombre recto. because God had declared him as a righteous man. Y él se veía como una pieza And he saw himself as a piece. en la batalla cósmica entre Satanás y Dios. And he saw himself as a piece against the war between God and Satan in the coming realm. Hermano, es duro It is hard mantenerse fiel to be faithful bajo una fuerte enfermedad. under a great sickness. Una vez se le preguntó a una anciana que estaba padeciendo de cáncer y tenía todas estas convulsiones, vómitos y náuseas. One time, an old lady in the Lord was asked about this fight that she was having with cancer, and she was having all the symptoms, the struggle, vomiting, and all that. Que cómo ella podía mantener ese estado de ánimo y ese entusiasmo por el Señor. How could she have that courage for the Lord and the same spirit? Y ella dijo, And she said, es bien difícil it is very difficult ser cristiano o ser cristiana to be a Christian cuando uno tiene la cabeza metida en el inodoro. when you have your head in the toilet. Muy difícil, hermano. It is very difficult. Es extremadamente difícil ser espiritual, hermano, It is very difficult to be spiritual cuando el cuerpo está afligido con dolores incesantes. when the body is afflicted with a lot of pain. Pero Job no blasfemó.
But Job didn't blaspheme God. Él exclamó He made an exclamation. en Job 13:15. 13:15. He aquí, aunque él me matare, Even if he slays me, en él esperaré. I will wait upon him. Aún su esposa, hermano, como ustedes saben, His wife, as you know, le dice en Job 2:9, in Job chapter 2 verse 9, maldice a Dios y muérete. curse God and die. En otras palabras, básicamente lo mandó a suicidarse, ¿no? In other words, he said just commit suicide. Sus amigos, entre ellos Eliafaz, no recuerdo los nombres de los otros dos, His friends, Eliphaz and the others, sus amigos entendían, they understood, porque ellos, los judíos, la mayoría de los judíos, all of the friends, creen en la teología de la retribución, they believe in the theory of retribution. o sea, que tú estás sufriendo de una enfermedad o algo o algo así, un mal, If you are facing a sickness or a evil, por un pecado en específico que has cometido. it is because of a specific sin that you have committed. Pero este no era el caso de Job, ¿no? This wasn't Job's case. Y realmente Job la estaba pasando bien mal, bien mal. And he was struggling at this time. Alguien aquí ha predicado, no sé si fue el hermano Dwayne o alguien predicó acá, que todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job, ¿no? I don't know who preached this with Brother Dwayne, but somebody said that we all like to be like Job until we face these things. Pero realmente Job se vio en una grave situación But he was in a great situation, y llegó al punto, hermano, pasó la raya and he got to the point where he crossed that line. y quiso cuestionar o echó un poco de sombra And he wanted to question or put shadow con relación a la justicia de Dios. concerning the justice of God. Y miren lo que Dios hizo con él. And look at what God did with him. De Job 38 a Job 41, From chapter 38 in the book of Job to 40, 41, to 41, and a little bit from 42. Oh, sorry. y un poquito al 42. Usted sigue en inglés, yo sigo en español. Mira cómo Dios le responde Jehová a Job desde un torbellino. And see how the Lord responds to Job out of a wind wheel. Yo se lo leo, ustedes me siguen en su Biblia, And you will follow me in your Bible, and I will continue to read. Job 38 del 1 al 11. Job 38, 1 through 11. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, Dios le está diciendo, tú no tienes sabiduría, tú no sabes lo que estás hablando. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, con buen puertorriqueño, ponte los pantalones y vamos a hablar ahora. In few words, put your pants and let's talk about it. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verse 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si las sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Verse 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Verse 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Verse 8. Quiero hacer un comentario aquí rapidito. And I want to make a comment right here. Aquí cuando habla de los hijos de Dios, las estrellas del alba, When he's talking about the sons of God, está hablando de los ángeles. he's talking about the angels. Los ángeles fueron creados The angels were created en la eternidad pasada. in the eternity past. O sea, los ángeles no fueron creados en el cuarto día como algunos dicen. They were not created in the fourth day as some believe. Algunos dicen que los ángeles fueron creados en el cuarto día porque en Génesis 1:14 In Genesis 1:14, dice que Dios creó la voz lumbrera, el sol, la luna y las estrellas. he created the sun, the moon, and the stars. Pero tú tienes que ver el contexto. But you have to see the context. En ese momento Dios está hablando en el contexto de astros. He's talking about the cosmic realm. Es verdad que simbólicamente las estrellas representan ángeles. And it is symbolically that the stars are represented as angels. Pero en ese contexto de Génesis 1:14 no. But Con in las that estrellas, context, it's los the astros stars. físicos. The physical astros. Ahora, en Apocalipsis 9, In Revelation 9, en la quinta trompeta, during the fifth trumpet, que se le da la llave cae una estrella y se le da la llave del abismo, that one of those stars fall down and they will be given the keys to the bottomless pit. ahí esa estrella es un ángel. That angel is a star. That star, That is an star is angel. an angel. Amén. Ok. Para el próximo, aplica en inglés. Sí.
Pues bien, hermano, los ángeles, cuando Dios estaba creando el universo, When the Lord was creating the universe, los ángeles estaban regocijándose. the angels were rejoicing. Seguimos con el cuestionamiento de Dios a Job. We continue with the God questioning Job. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Verse 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, Verse 10. y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije, Verse 11. hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pararé el orgullo de tus olas. Voy a dejarlo ahí, como le dije. I will stop right there, as I said. Esto fue una serie de preguntas, It was a group of questions un bombardeo. bombarding En otras palabras, cada pregunta que le seguía era más difícil que la otra. question that followed the prior. It was more difficult than the other one. Job no encontró palabras. He didn't have any words. Entonces, mira lo que dice Job 40 del 3 al 5. Job 40, 3 through 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Al chocar con Dios se dio cuenta lo depravado que él When era. he faced God, he saw his depravity. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Verse 5. Una vez hablé, mas no se responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Hermanos, Job no encontró palabras. Se puso la mano en la boca. Job didn't have any words. He put his hand on his mouth. Estaba apenado He was full of guilt Él estaba apenado por haber desafiado a Dios. because he challenged God. Reconoció que sus palabras habían sido pretenciosas. He recognized that his words were out of place. Y Dios siguió preguntándole And the Lord continued to ask him. en Job 48, Verse 40, verse 8. ¿invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? El asunto es sencillo, hermano. The problem is simple right here. El desafío de Job va directamente en contra de la justicia divina. The challenge that Job brought into light, it was against the justice of God. Sus acusaciones eran un insulto a un Dios santo. His accusation was an insult to a holy God. Pero Job estaba buscando justificación. But he was trying to find justification. Él se sentía agobiado He was overwhelmed por la culpa. because of the guilt. Todos sus amigos y todo el mundo All of his friends and everybody, lo estaban culpando they blame him de algo que él entendía que era injusto. of something that was unjust. Por eso tenemos que tener cuidado con las influencias del mundo. That's why we have to be careful with the influences of the world. Porque la influencia del mundo nos puede hacer pensar que Dios está cometiendo alguna injusticia y eso no es real. Because the influence of the world may make you think that God is making a mistake. Dios le pidió que rectificara. And God asked him to rectify. ¿Quieres condenarme para ser tú exonerado? Will you condemn me that thou may be righteous? Él finalmente se quitó la mano de la boca, hermano, And finally he removed his mouth out of his hand out of the mouth, y rompió su voto de silencio and he broke his y silence, dijo lo siguiente. and he said this. Job 42 del 2 al 6. 42 from 2 to 6. Muy famoso esta parte de este versículo, And este it's pasaje. very famous, this passage. Dice así la palabra del Señor. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verse 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, mis hermanos, In other words, brethren, Job estaba interrogando a Dios, he was questioning God, pero Dios no le dio ninguna respuesta. but God did not give him any answers. Simplemente se presentó también a sí mismo. He presented himself, Y eso le bastó a Job and that was enough for Job. y no quiso, no requirió mayor respuesta. And he didn't need any other answer. Ver
ver a Dios y conocer a Dios a esa profundidad and to see God and to understand God in that depth, y saber que Dios está en control de todo, and to know that God is in control of everything, no necesitó respuestas específicas a sus preguntas. we don't need any specific answer for the question that we have. Vamos a ver el último caso And let's see the last case. de otro hombre que luchó con Dios. Another man that wrestled with God. El último caso realmente es Pablo en el Nuevo Testamento que yo tengo, The last case that I have is Paul in the New Testament. pero si sigo con Pablo terminamos a las 8 de la noche. If I take on Paul, we will finish at 8 O o'clock. sea, que vamos a ver el último caso de Habacuc. Let's see just Habakkuk. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, And Habakkuk was a contemporary with Jeremiah. estuvo más o menos finalizando el siglo 7, comenzando el siglo 6, antes de Cristo. It was in the time before Christ, the century 6 or 7. Okay. Y Habacuc también es otro que protesta y que lucha, va al cuadrilátero con Dios. And he goes to the ring with God. And he wrestles with God. Él vivió una época muy tumultuosa de muchas guerras. And he lived during a time of tumult and a lot of wars. Él vio cómo el imperio asirio iba decayendo. And he saw how the Assyrian kingdom was decaying. Vio la caída de Nínive en el 612 a.C. And in 612, he saw how Nineveh crumbled down. Y veía cómo este imperio babilónico iba creciendo, iba subiendo e iba a tomar todo el poder en el Medio Oriente. And he saw how the Babylonian kingdom was taking over and was going to take all the power. Y él no podía, él en su justicia humana, And in his human justice, hermano, porque ese es el conflicto. and that's the conflict. El conflicto es entre la justicia de Dios It is the justice of God y nuestra injusticia. and our injustice. Él en su justicia humana no podía entender And he couldn't understand cómo un pueblo más malvado que los judíos, no es que ellos no eran malvados, ¿no? as a sinful people as the Jewish, Cómo un pueblo más malvado que los judíos as an evil people as the or more evil than the Jewish people iba a invadir a Israel, a Judea, was going to take over Judea and Israel, y lo iba a llevar cautivos. and they were going to take them into captivity. Él entendía como que esto no era justo. And he understood that that wasn't just. Y mira lo que él le preguntó al Señor. And see what he asked the Lord. La queja de Habacuc quedó registrada His complaint is registered. como una ruidosa protesta. It was a complaint, a noiseful complaint. Habacuc 1 del 2 al 4. Chapter 1 through 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Verse 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Verse 4. Por lo cual las leyes debilitadas y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Wow. Realmente, mis hermanos, Really, my brethren, en el mundo hay injusticia. in the world there will be injustices. Pero Habacuc no puede decir But he cannot say que la injusticia siempre prevalece. Eso no es that verdad. the injustice will always prevail. Porque Dios es justo Because God is just y Dios hace justicia. and he makes justice. Y la justicia final And the final justice, la hará en el juicio. he will do it in the judgment. Eso no es comprender a Dios. That's not to understand God. Cuando Habacuc demandó respuesta When he demanded an answer y Dios finalmente habló, and God finally spoke, y la reacción de Habacuc and the reaction that Habakkuk had, fue igual, it was the same hermano, que la de Job. as of Job. Habacuc 3:16 Habakkuk 3:16. dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. O sea, él choca con este Dios santo And he had an encounter with this holy God, y se dio cuenta que lo que estaba hablando
And he understood what he was saying. no era verdadera justicia, It wasn't true justice. que él no conocía a Dios realmente. He didn't truly know God. Él parecía un niño He was a child. que cuando tú lo llamas porque lo vas a corregir o darle una pelita, You call him to spank him. ya ves que va con los labios temblorosos He's with shaking lips ante el temor de este Dios santo. because of the fear of this holy God. Como dijimos la otra vez, el mysterium tremendum. And Okay. as we said before, you El heard tremendo misterio. that. You heard the Ok, great mystery. no vamos a definirlo, vamos a seguir. Yeah. Con la aparición de Dios And with God appearing y Dios revelándosele a Habacuc, and God revealing Himself to Habakkuk, él entendió he understood que Dios es santo, that God is holy, Dios es puro He is pure, y Dios es justo. and He is just. Y mire a qué nivel de esperanza And see at what point of hope llegó Habacuc. Habakkuk reached. Habacuc 3, 17 y 18. Chapter 3, 17 through 18. Muy famoso este pasaje. And it's very famous. Por favor, léanlo ustedes en inglés, en voz alta. Vamos a leerlo If you can en read this inglés, in en voz English. alta. Voy a hacer un esfuerzo yo también. ¿No leer inglés? No, léalo usted. Okay. Although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vine, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stall. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gloriaré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amen. Habacuc pudo descansar, hermanos, He could have rest en la soberanía de Dios. in the sovereignty of God. Hermanos, si nosotros llevamos esto a nuestros días, If we take this and apply it to our days, aunque tenga un presupuesto no balanceado, no tenga dinero en el banco, even if I don't have money in the bank and I don't have a budget that is aunque balanced, tenga un niño enfermo, even if I have a child that's sick, aunque esté a punto de perder la casa, even if I am to the point of losing my house, aunque tenga cáncer, even if I have cancer, de todo yo me gloriaré en Jehová, I will rejoice el Dios in the de mi Lord, salvación. the God of my salvation. Eso es lo que quiso decir Habacuc. This is what Habakkuk was saying. Hermano, Dios permite el debate. God allows these debates. Podemos ir al cuadrilátero con Dios, We can go to the ring with God, pero sabiendo quién es Dios but understanding who God is y quién eres tú, and who you are, con reverencia, with reverence, con amor y reverencia, with love and reverence, sabiendo que Él es nuestro Padre, knowing that He is our Father, un Dios santo, a holy God, un Dios puro, a pure God, un Dios todopoderoso. a all-powerful God. Hermanos, estas tres personas These three persons, lucharon con Dios. they fought God. Uno de ellos halló la salvación, que fue Jacob, One of them found salvation, it was Jacob, y Job y Habacuc and Job and Habakkuk, crecieron en santidad, crecieron en el Señor. they grew up in holiness with the Lord. Y el beneficio final And the final benefit de esta lucha of this fight es que hallamos paz. is that we have peace. Después que el conflicto cede, After the conflict passes, hallamos paz. we will have peace. Hermanos, en el Medio Oriente, In the Middle East, como vemos los conflictos hoy en día, as we see the conflicts today, ha sido un conflicto eterno. it has been an eternal conflict. Comenzó con la entrada de Josué en Canaán, It began with the entrance of Joshua in the land of Canaan, 1405 a.C. aproximadamente. 1405 before Christ. Israel continuó en guerra por muchísimos años, And Israel was at war for many years, hasta básicamente la posesión del Imperio Romano, hasta el final del Imperio Romano. until the end of the Roman kingdom. Perdón, ellos salen de Israel And they leave Israel en el 70 primero después de Cristo,
In 70 before Christ, y después en el 135 con la revolución de Bar Kokhba, 135 after the revolution that took place, y por 2000 años fuera de Israel. and 2,000 years away from Israel, Regresan nuevamente en el 1948, and they come back in 1948, tienen la guerra de la independencia en 1948, and during the Independent War 1948, luego en el 1967 la guerra de los 6 días, and in 1967 the Six-Day War. hermano, ¿y por qué la terminaron en 6 días? And why did they finish that war in 6 days? Porque tenían que descansar en el séptimo. Because they had to rest on the 7th day. En el 1973 la guerra de Yom Kippur. 1973, the Yom Kippur War. O sea, ha sido un conflicto eterno. It has been an eternal war. Por eso para Israel la paz es muy importante. For Israel, the peace is very important. Lo que para nosotros es un saludo, un hola, For what to us a hi para ellos es shalom. is shalom to them. O sea, esto es la posición geopolítica de Israel. The geopolitical place of Israel, Es una posición estratégica. it is a strategical place. Está en el centro del mundo, por así decirlo. It is placed in the center of the world. Le queda, ¿verdad?, Europa al norte, They have Europe to the north, África en el sur, el oriente hacia Africa to the south, y es un lugar and it is a place de mucho conflicto. that have many conflicts. Y yo soy de lo que creo que esta última guerra con Hamas, And I believe that this war with Hamas, de alguna manera este conflicto va a continuar, this conflict will continue, tal vez con algunas épocas de paz y otras no, and we will have probably peace also, pero esto va a continuar hasta la segunda venida de Jesús. and this will continue until the second coming of Christ. De los últimos, yo busqué un dato para el Instituto de Paz de Estocolmo, And I was looking through some data for the Institute of Cosmo, Estocolmo, Estocolmo. que de los últimos 3.500 años de la historia, The last 3,500 years of history, solamente hemos tenido unos 268 años de paz aproximadamente. only 268 years has been of peace. Y una paz relativa, And it is a small peace, like different. porque una paz absoluta han sido como unos 25 años solamente. Because if it's an absolute peace, that is only 25 years. Pero la paz es muy importante, mis hermanos. But peace is very important. Y la paz, de la única manera que encontramos la paz, And the only way we find peace es cuando somos justificados. is when we are justified. Tanto que nos ha hablado Pastor Wayne estos días Amén. de la justificación. Many times Pastor White has talked to us about justification. Justificados pues por la fe, Justified by faith. tenemos paz para con Dios We are at peace with God por medio de nuestro Señor Jesucristo. through the Lord Jesus Christ. Él es el príncipe de paz. He is the Prince of Peace. Solamente una persona justificada en Cristo Only a person that has been justified in Christ se puede sentir cómodo ante un Dios santo. can be comfortable in front of a holy God. Por eso las personas que no conocen a Dios This is why a person that doesn't know the Lord, no quieren estar ante la luz de Dios. they don't want to be on the light of God. ¿Por On qué? the light of God. Porque sus obras son malas Because his deeds are evil y no quieren ser reprendidos. and they don't want to be rebuked. Solamente la única manera que pueden venir a Dios, The only way they can come to God, que pueden venir a Cristo, they can come to Christ es si Dios lo trae. if it is Es if de la God única brings manera. them. That's the only way. Solamente nos sentimos cómodos We are only comfortable ante un Dios santo in front of a holy God cuando somos justificados por la fe. when we are justified by faith. Amados hermanos, espero que este mensaje Brethren, I hope that this message haya calado en su corazón. have reached into your heart, Le den la importancia que lleva la santidad de Dios. that you will give the importance that the holiness of God has, Y que con esa salgamos con entusiasmo and that we will be full of courage a predicar el Evangelio, to preach the gospel, a llevar la paz de Cristo al to mundo, take the peace of God to the world, para que cuando Cristo venga, so that when Christ will come, nos halle haciendo la labor que nos encomendó. He will find us doing the work that He asked us to do.
Hermano, cuando Cristo murió, When Christ died, Él no dejó nada material, he didn't leave anything material, apenas su manto, only his robes. que se lo repartieron al azar. And the soldiers, they got up between themselves. Sin embargo, Dios, el Padre, But God the Father dijo que le iba a dar un reino a Jesús. said that he will give Christ a kingdom. Y Cristo And Christ, nos prometió a nosotros ese reino. he promised to us that kingdom. O sea, hermanos, a primera vista podemos pensar que no heredamos nada. We might think that we will not inherit anything. Y realmente no heredamos nada material. We don't have anything material, and it's true. Pero a vuestro Padre Celestial But our Heavenly Father, le ha complacido daros el reino. he has pleased him to give us the kingdom. Y nos dejó otra herencia. And he gave us another inheritance. Nos dejó la herencia del acceso. He has given us access. Ahora tenemos acceso directo a Dios. Now we have access directly to the Father. O sea, nos da un reino y nos da el acceso al He gave Padre. us a kingdom and he gave us access to the Father. Miren, hermanos, lo que le voy a leer en hebreo, And I will read this to you in Hebrew rápidamente. quickly. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16. Hebrews 4, 14 through 16. Hermanos, heredamos de Cristo un reino, But we have of Christ a kingdom, heredamos de Cristo acceso al and Padre we inherit from Christ access to the Father, y heredamos la paz. and we have inherited peace. Mi paz os dejo, mi paz os doy. My peace I leave, my peace I give unto you. El Señor añada bendición a su May the palabra. Lord add blessing to his word. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your mercy and your love. Gracias, Padre, por la palabra predicada. Thank you for the preached word. Ayúdanos, Señor, a crecer, Help us to grow, O Lord, crecer en tu palabra, to grow in your word, crecer en santidad, in holiness, to know conocerte profundamente deeply, para poder acercarnos a ti con reverencia to continue to get closer to you in reverence, y crecer y amarte más cada día. and to love you more each day, Y amar también a nuestro prójimo, and to love our neighbors, especialmente a nuestros hermanos. to our brethren mostly. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Señor les bendiga, mi May the amado Lord hermano. bless you.